Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores a este informativo del 30 de diciembre. Podríamos decir aquello de que ha habido fumata blanca, por fin. Hoy hemos conocido la propuesta del ministro de Economía para esa financiación a las comunidades autónomas. Una propuesta que, según algunas comunidades del Partido Popular, suena a sardana, en alusión a ese estatuto catalán que se ve fielmente, dicen, reflejado en esa propuesta. Sin embargo, esa propuesta no convence prácticamente a nadie, ni siquiera a Cataluña. Vamos a hablarles de eso inmediatamente en este informativo que comienza. Antes, como siempre, los titulares del día. El nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el ministro de Economía no convence a Cataluña ni a prácticamente ninguna otra región, incluyendo Asturias. Solbes plantea que las comunidades se autofinancien más y Areces dice que la propuesta es tan poco concreta que no puede apoyarse. El Principado ya cuenta con presupuestos regionales para el 2009, una vez que los votos del PSOE e Izquierda Unida en el Parlamento asturiano dieran hoy el visto bueno a los mismos. Las cuentas, que alcanzan los 4.394 millones de euros, suponen un incremento del 7,68%. El PP calificó el presupuesto de engaño para los asturianos. El servicio público más valorado por los asturianos es la sanidad, mientras que la percepción más negativa en relación con su funcionamiento corresponde a la justicia. Son datos del primer barómetro sobre servicios públicos que ha llevado a cabo la Unión de Consumidores de Asturias. Los precios de la vivienda cayeron un 0,9% en Asturias en el tercer trimestre, mucho menos que a nivel nacional, donde estos bajaron un 3%. En términos interanuales y por tipo de vivienda, el mayor descenso corresponde a los inmuebles de segunda mano, cuyos precios se redujeron un 8,6%. El Sporting sigue adelante con su puesta a punto post-vacacional cara al primer partido del año ante el Málaga. Los rojiblancos, que esperan recuperar jugadores para el choque de la Rosaleda, siguen pendientes de incorporar un nuevo portero a la plantilla. Tras muchas reuniones de los diferentes presidentes autonómicos, entre ellos el de Asturias con Zapatero, apurando el plazo de ofrecer un modelo de financiación que satisfaga a todos, hoy se ha obrado el milagro y el Gobierno ha anunciado que propondrá a las comunidades autónomas reducir las transferencias del Estado del 30 al 10%, de forma que el 90% de los recursos de las autonomías procederían de los impuestos cedidos frente al 70% actual. La propuesta, como se esperaba, no solo no ha gustado a las comunidades más pobres, como Asturias, sino tampoco a las más ricas, como Cataluña, que ya ha anunciado que no acepta esta propuesta. Tras la reunión de Areces con Zapatero, como otros muchos presidentes autonómicos, el presidente de Gobierno y el ministro de Economía ya tienen un modelo de financiación autonómica. Con esta pretensión de aumentar la autonomía financiera de las regiones, el Gobierno prevé un incremento en la cesión de impuestos. Así, la cesión de IRPF e IVA alcanzaría el 50%, mientras que en el caso de los impuestos especiales se situaría en el 58%. Según Solbes, estos cambios, sumados a una mayor capacidad normativa por parte de las comunidades autónomas, permitirían un ajuste espontáneo del sistema de financiación a las necesidades de cada comunidad. Sin embargo, la propuesta de que las comunidades deben autofinanciarse más no ha gustado finalmente a la mayoría. Desde Cataluña dicen que el mensaje transmitido por Zapatero y Solbes a los presidentes autonómicos constata un avance suficiente, por lo que el acuerdo no es posible. Desde Asturias, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha valorado que se introduzcan los criterios que el Principado defiende, como que la población esté ponderada por el envejecimiento y la dispersión poblacional, pero aún así dicho documento en su conjunto aún no es lo suficientemente preciso para permitir al Principado dar una aprobación a lo que es la reforma del modelo actual. De recursos económicos seguimos hablando. El Principado ya cuenta con presupuestos regionales para el año 2009, una vez que los votos del PSOE e Izquierda Unida en el Parlamento asturiano han dado hoy el visto bueno a esos presupuestos. Las cuentas, que alcanzan los 4.394 millones de euros, suponen un crecimiento del 7,68% y contemplan además que los ingresos fiscales bajen entre un 10 y un 12%. El Partido Popular ha calificado el presupuesto de engaño para los asturianos.
El Parlamento asturiano aprobó hoy el proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2009, unas cuentas que alcanzan los 4.394 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 7,68% en relación a la suma total de los recursos contenidos en la prórroga presupuestaria y las leyes de medidas presupuestarias urgentes promovidas en 2008. Las cuentas fueron aprobadas después de que la Cámara rechazase la pasada semana, con los votos en contra del PSOE y Izquierda Unida, la enmienda a la totalidad del texto presentada por el PP. Hoy las dos formaciones que integran el gobierno volvieron a mostrar su rechazo a las enmiendas parciales presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. El proyecto aprobado cuenta con la incorporación de 10 enmiendas parciales presentadas de manera conjunta por el PSOE, Izquierda Unida, Bloque por Asturias, Los Verdes. El consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, defendió en el Parlamento las cuentas del Ejecutivo para 2009, destacando que se trata de un presupuesto que armoniza el impulso al desarrollo económico y el mantenimiento del empleo con la inversión social para proteger a los ciudadanos y a las familias asturianas. Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario del PP, Joaquín Arestegui, replicó al consejero que el presupuesto es uno de los instrumentos para salir de la crisis, pero no el principal, ya que a su juicio el principal es darle a los asturianos la posibilidad de salir de la misma. Arestegui calificó el presupuesto de engaño porque aseguró que parte de una previsión falsa de ingresos inflados y con una previsión de deuda también falsa, porque será del doble de la que se dice. Y del Pleno de la Junta al del Ayuntamiento de Avilés, que ha aprobado hoy iniciar el procedimiento de contratación del servicio del ciclo integral del agua, es decir, en la práctica, la privatización de este servicio de abastecimiento de agua a los ciudadanos que hasta ahora era municipal. Lo ha hecho con los votos favorables del PSOE, PP y ASIA y el voto en contra de Izquierda Unida. La propuesta pasa por constituir una empresa mixta cuyo capital estaría participado por el Ayuntamiento en un 26%. La medida ha sido duramente criticada por los vecinos que incluso han estado presentes en el pleno de hoy. A sus críticas se unen las de los Verdes, que advierten de que los trabajadores de la futura empresa del agua de Avilés no llegarán a mileuristas. Según las sospechas de los Verdes, los fondos que pretende ingresar el ayuntamiento a cambio de ceder la gestión del agua van a salir de la aminoración de las retribuciones de los trabajadores. En Avilés, según los vecinos que se constituyeron en plataforma, hay un 20% del agua que no se factura en la actualidad. El servicio público más utilizado por los asturianos es la atención sanitaria, que también ostenta el mayor grado de satisfacción de todos los servicios públicos para los usuarios. Por contra, la percepción más negativa, sobre todo por su mal funcionamiento, corresponde a la Administración de Justicia. Estos datos se desprenden del primer barómetro sobre servicios públicos que ha llevado a cabo la Unión de Consumidores en Asturias. El barómetro de los servicios públicos que ha realizado la Unión de Consumidores de Asturias arroja una serie de resultados interesantes. Se constata que los más utilizados durante los últimos 12 meses son la atención sanitaria en el centro de salud y el transporte público de viajeros. La mejor percepción sobre su funcionamiento la tienen los asturianos de los servicios sanitarios, a los que otorgan entre 7,4 y 7,2 puntos. En el otro lado de la balanza estaría la Administración de Justicia, con tan solo un 5,4. Y por tanto, le exigimos a la Administración del Principado empezar a potenciar todo lo que es el conocimiento y uso de la Administración de Justicia. Hay una carta que tiene ya unos años, que se denomina Carta de los Servicios Públicos del Usuario con la Justicia, que es absolutamente desconocida por los usuarios. Todavía hoy la Administración de Justicia responde a principios de la Edad Media, donde los ciudadanos entran en un ámbito, en una oficina judicial, con un miedo reverencial porque no saben, digamos, cuáles son sus derechos, cómo pueden ejercerlos, y eso sí que es profundamente preocupante. En cuanto a otros aspectos de importancia, como el de la financiación y gestión de la sanidad, el 83% de los habitantes de la región se inclinan porque ambas sean públicas y no privadas, algo en lo que desde la Unión de Consumidores se muestran totalmente de acuerdo con los usuarios. El presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, mostró también su preocupación por el peso corporativista que se está manifestando en los servicios públicos, que puede condicionar la calidad de los mismos. Los trabajadores públicos, funcionarios públicos, consideran a veces que tienen más importancia ello que los propios usuarios. Y eso nos preocupa porque ese protagonismo excesivo de corporativismo está llevando a condicionar la eficacia y la calidad de los propios servicios públicos. Y eso va a ser un problema que primero o después ya lo estamos padeciendo en algunos concretos, sea la sanidad, sea también la justicia y también incluso la educación, donde el nivel reivindicativo y de presencia o de protagonismo excesivo está, insisto, convirtiendo a los trabajadores o los funcionarios en un fin en sí mismo y no en un instrumento al servicio de los ciudadanos.
Por último, Alonso apuntó otro dato preocupante. El 64% de los ciudadanos considera que está indefenso en sus derechos como usuario de los servicios públicos. Los precios de la vivienda cayeron casi un 1% en Asturias en los últimos 3 meses, es decir, cayeron mucho menos que a nivel nacional, donde esos precios bajaron un 3% en esos 3 mismos meses, aunque en la tasa interanual supone 2,7 puntos porcentuales más que en el segundo trimestre, cuando registraron un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo del 2007, según el índice de precios de vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística. En términos interanuales y por tipo de vivienda, el mayor descenso correspondió a los inmuebles de segunda mano, cuyos precios se redujeron un 8,6% en el tercer trimestre, porcentaje superior a la caída experimentada en el segundo trimestre, que fue del 4,9%. Por su parte, las viviendas nuevas, aunque aumentaron sus precios un 3,7% en el tercer trimestre, registraron una subida menor a la del periodo anterior, cuando se encarecieron un 5,3%. Por comunidades autónomas, la mayor subida anual de los precios de la vivienda en el tercer trimestre la experimentó Extremadura, seguida de Galicia y Murcia. En el capítulo de caídas, los descensos más acusados en el tercer trimestre se localizaron en Cataluña, seguida de Madrid, País Vasco y Navarra. Hoy han comenzado a funcionar los nuevos juzgados creados en las 3 ciudades asturianas, entre ellas en Avilés. El Ministerio de Justicia ha creado 3 nuevas unidades judiciales en el Principado. Son el Juzgado de Primera Instancia número 10 en Oviedo, el de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Avilés, en el que hemos estado, y el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón. Con estos nuevos órganos, el Ministerio de Justicia continúa ajustando la planta judicial a las necesidades existentes y quiere dar una adecuada respuesta a la demanda social de una justicia más ágil y eficaz. Paralelamente, el departamento que dirige Fernández Bermejo trabaja en importantes medidas organizativas y procesales para la próxima implantación de la nueva oficina judicial, así como un nuevo diseño de la demarcación y planta judicial. Juzgados que en muchos casos están colapsados, con casos como el último de violencia doméstica. En Oviedo, la juez sustituta del Juzgado de Violencia de Género de Oviedo ha decretado prisión provisional incondicional y comunicada por un delito de homicidio en grado de tentativa para el hombre de origen nigeriano acusado de arrojar por la ventana a su pareja sentimental en este bloque del barrio de La Tenderina, en Oviedo. Durante su declaración, que se desarrolló por 2 horas, el joven ratificó prácticamente lo manifestado previamente en la sede policial, reconociendo que hubo un encuentro con la chica que derivó en una fuerte discusión y asegurando que tras la misma abandonó la vivienda no estando presente cuando la joven se precipitó al vacío. Sin embargo, y tras su comparecencia, para la juez no queda acreditada en su totalidad esta circunstancia y por ello ha dictado su traslado inmediato al centro penitenciario de Villabona. Las primeras consecuencias de esa disminución de la producción de Arcelor comienzan a notarse. La Dirección General de Empleo en el Principado ha autorizado ya el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa Daorge, una de las compañías auxiliares de ArcelorMittal. Este expediente de regulación de empleo afecta a 261 trabajadores de los 700 que hay en plantilla y estará vigente hasta el 30 de abril. A partir de ahí, los empleados se volverán a reincorporar a sus puestos de trabajo y a ver qué es lo que ocurre, porque durante los meses de aplicación del ERE los trabajadores recibirán el 90% del salario y el 100% de las vacaciones y las pagas extra. Los sindicatos mostraron su temor ante la situación general del sector de las auxiliares del metal y reiteraron su preocupación por las malas previsiones para el próximo año, agravadas por la decisión de Arcelor de paralizar varias baterías de producción. A tenor de esta situación, los sindicatos esperan que otras empresas sigan el camino de Daorge y presenten también expedientes de regulación de empleo. Entre las auxiliares que podrían recurrir a esta vía se encuentra Asturmasa, que podría plantear un expediente para una veintena de trabajadores, según los sindicatos. Y mientras tanto, la Universidad de Oviedo y Telecable han firmado un contrato de colaboración en la sala de prensa del edificio histórico de la institución docente asturiana. Gracias al mismo, esta institución académica podrá impartir un curso muy relacionado con las nuevas tecnologías. El acuerdo entre la Universidad y Telecable establece la realización de un curso por parte de la Universidad de Oviedo orientado a la obtención del título de experto universitario en redes y servicios avanzados de banda ancha y comunicaciones móviles, que dirigirá el profesor Ángel Neira.
adscrito al Departamento de Informática. La duración prevista para el desarrollo del curso es de 6 meses y de esta forma los alumnos, sobre todo de diferentes ingenierías, podrán ampliar sus conocimientos en telecomunicaciones. El contrato lo firmaron el rector, Vicente Gotor, y el presidente de Telecable, Roberto Paraja. El sistema de observación costero Mareas, que se ubicará en Luarca, va a comenzar a estar plenamente operativo en el año 2012, o al menos esa es la intención con la que trabajan Principado y el Ministerio responsable. Se prevé que la construcción de la instalación cueste unos 25 millones de euros. El nuevo centro, el nuevo equipamiento, permitirá mejorar la calidad y la frecuencia de las observaciones del océano, incrementando así también la capacidad de predecir las mareas. La infraestructura científico-tecnológica singular de Asturias, Sistema de Observación Costero Mareas, pretende comenzar a funcionar en el 2012, dado que en esa fecha entrará en vigor la Estrategia Marina de la Unión Europea y el nuevo mapa de áreas marinas. El nuevo equipamiento permitirá mejorar la calidad y frecuencia de las observaciones del océano, incrementando la capacidad preventiva. La ICTS de Asturias aunará sistemas de observación de experimentación y de modelo en todo el entorno del Golfo de Vizcaya. El objetivo es hacer investigación de excelencia, siendo capaz además de dar servicios de seguridad marítima. Se trata de hacer un centro de investigación en el cual seamos capaces de poner en marcha de una manera inmediata 3 cosas. Un sistema de observación del océano, tanto de aguas costeras como profundas. Un sistema de experimentación en temas que son muy difíciles de acometer, como por ejemplo experimentación de efectos del cambio climático en los organismos, modificando condiciones de atmósfera en CO2. Por ejemplo, solamente hay un centro en Europa, en Suecia, que es capaz de hacer este tipo de experimentación. Luis Valdés, director del Instituto Español Oceanográfico, señaló que se van a crear en España otras 4 ICTS, además de la de Asturias. Para impulsar el proyecto, el Ministerio de Ciencia e Innovación aportará 300.000 euros en el año 2009 y el Gobierno del Principado destinará la misma partida económica, además de proporcionar los locales necesarios para la puesta en marcha de las actividades. La próxima primavera habrá de nuevo intentos para reproducir osos en cautividad entre Paca y Tola y el oso cántabro Furaco. A pesar de que la primavera-verano pasada los esfuerzos fueron inútiles, el patronato de la Fundación Oso ha aprobado el presupuesto de este año, en el que hay un plan de trabajo para el próximo ejercicio que incluye entre sus actividades reintentar, como decíamos, esa reproducción de las osas Paca y Tola. Ambas, junto con el macho procedente de Cantabria, Furaco, están pasando el invierno en el nuevo recinto de Santo Adriano, donde fueron trasladadas en este año para afrontar el primer intento de reproducción que resultó fallido. No fue posible la fecundación y los 3 animales, sin embargo, se adaptaron muy bien a las nuevas instalaciones y por eso la Consejería y el patronato de la Fundación decidieron mantenerlos en este recinto hasta que se afronte la próxima primavera el segundo intento de reproducción. Durante este tiempo, la Consejería de Medio Ambiente va a aprovechar para desarrollar un proyecto de mejora y acondicionamiento del antiguo cercado de Proaza para que esté en óptimas condiciones por si fuera necesario un nuevo traslado de las osas Paca y Tola a este recinto. La época que vivimos, la Navidad, es un momento propicio para detectar trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia entre los familiares, ya que pues es una época de reunión en la que la comida tiene mucho protagonismo. Estos enfermos durante las comidas procuran servirse poca cantidad, jugar con la comida, dejar restos en el plato o ir continuamente al lavabo. En cuanto a las cifras, estas son escalofriantes. 6 de cada 1000 españoles padecen anorexia nerviosa, 2 de cada 100 bulimia y 3 de cada 100 algún trastorno alimentario, sin especificar, que acabará desarrollándose en un síndrome completo. En España, 235.000 jóvenes padecen algún tipo de trastorno de la conducta alimenticia y el 20% de los adolescentes está en riesgo de padecerlo. Son datos de la primera jornada de trastornos de la conducta alimentaria que se ha celebrado hace unos días en Oviedo. Así que de este asunto vamos a hablar hoy con nuestra invitada, que es Jimena Llamedo, que es la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco cómo han ido esas primeras jornadas de trastornos de la conducta alimentaria. Pues las primeras jornadas de trastornos de la conducta alimentaria que celebramos el pasado 19 y 20 de diciembre
fueron un éxito. En cuanto a asistencia, era un foro, bueno, unas 50 personas, pero en cuanto a los profesionales que participaron profesionales de gran prestigio a nivel nacional, y podemos decir incluso que a nivel internacional, y debido a la implicación profesional de ellas, pudimos conocer datos como los que antes estabas comentando, tan desalentadores en cierta medida, y que bueno, nos dan ganas de seguir analizando el problema e intentando buscar soluciones al mismo, y sobre todo también incidir en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, que es uno de los objetivos que desde la Asociación Mujeres Jóvenes tenemos cada día. Lo comentábamos hace unos instantes, el momento de la Navidad es cuando más se reúnen las familias a comer, a cenar, etcétera, y es cuando más se puede apreciar este tipo de trastornos. ¿Cómo se detecta alguno de estos? Pues se detecta, como bien estabas comentando antes, porque son niñas que de repente hacen un cambio. Se preocupan mucho por la comida, pues cuando se empiezan a poner las raciones en la comida de Nochebuena, de Nochevieja, ellas siempre intentan que la ración sea más pequeña de lo habitual, dejan comida en el plato, comen de una forma desordenada, muchas veces intentan comenzar por el postre para comer menos, acuden inmediatamente al baño. Tenemos que estar muy pendientes también porque en ocasiones incluso esconden comida entre su ropa. Las Navidades es una situación muy de riesgo, ya que ellas la preocupación porque tienen por subir de peso se ve acentuada pues al tener que comer en familia y sentirse vigilada por toda la familia, y a menudo aparecen comentarios que les cuesta aceptar y difícil de manejar en estas situaciones. ¿Cuáles son los trastornos alimenticios más comunes, según quedó reflejado en estas jornadas? Del que más se habla públicamente y en los medios de comunicación es de la anorexia, pero en cambio el más común es la bulimia nerviosa, que afecta, como decías, en torno al 3% de la población de las mujeres jóvenes, incluso podríamos hablar del 5%, eso sería el más común, pero ahora mismo están apareciendo... ¿Qué es la bulimia, perdón? ¿Qué es la bulimia? Lo digo porque utilizamos términos que damos por supuesto que todo el mundo lo conoce, pero por si alguien no... Pues la bulimia es un trastorno en el que bueno, hay una obsesión, una preocupación por la figura y el peso, y lo que la diferencia de la anorexia, porque yo creo que la anorexia sí que tenemos más claro lo que es que en la bulimia aparecen atracones de comida. Las mujeres generalmente, y los hombres, que también aparecen hombres, se someten a dietas muy rigurosas, que no pueden mantener, muy hipocalóricas, muy bajas calorías. Estas dietas no las pueden mantener. Se eliminan alimentos que ellas consideran prohibidos porque engordan mucho, y luego pues en un momento de ansiedad o en un momento de hambre, de aburrimiento, aparecen episodios de voracidad, lo que son conocidos como atracones. Esa sería la diferencia entre una anorexia y una bulimia. Los vómitos aparecen en ambas. Perdón por la interrupción. Son por tanto los más comunes, decías, anorexia y bulimia. ¿Qué parte de la población lo padece? Pues hay estereotipos que dicen que, bueno, que son mujeres y mujeres jóvenes, pero estos estereotipos hay que romperlos, aunque podríamos hablar de que un 60 o un 70% de la población afectada, de la población diana, es la juventud y sobre todo las mujeres. Ahora esta realidad está cambiando. Empiezan a aparecer cada vez más casos en mujeres de todas las edades y también en hombres. La presión por la belleza está afectando cada vez más a los hombres y cada vez más a las mujeres de todas las edades. La franja de edad está cambiando el abanico. Ahora hay trastornos de la conducta alimentaria desde edades más tempranas, desde los 8 años, y pueden llegar hasta los 65, incluso podríamos decir que más. Estamos viendo precisamente comida a la que muchas personas que padecen estas enfermedades, ahora en Navidad, muchas de esas viandas es precisamente las que se consumen, la ven como una enemiga a la comida, ¿no? Efectivamente, es para ellos y para ellas una enemiga. Son estos alimentos que estamos viendo justamente, los pasteles, sobre todo estos alimentos de consumo rápido, muy hipercalóricos, son los que ellas comienzan a rechazar de la dieta, y justamente son los que las pacientes bulímicas luego más reclaman en los atracones. Los atracones se comen esta comida de consumo rápido y muy calórica. Decías que cada vez hay más hombres que lo padecen también, pero sigue afectando más a las mujeres, ¿no? Sigue afectando más a las mujeres, pero es que antes hablábamos de que de cada 10 pacientes 9 eran mujeres. Ahora ya no. Ahora yo, por ejemplo, trabajo en la consulta privada también y me encuentro con casos de chicos, casos que quizás no llegan tan fácil a la salud pública, a la sanidad pública, y también pues porque no son trastornos puros.
Se da más bulimia en hombres, pero aparecen trastornos atípicos que no tienen todos los criterios para ser considerados de anorexia o de bulimia, pero sí tienen igualmente una gravedad muy importante, sobre todo en el aspecto psicológico de los pacientes. ¿De quién es culpa todo esto? ¿De los cánones de belleza que se establecen, de lo que vemos en televisión? Porque casi siempre se echa la culpa a los medios de comunicación, ¿no? Pues hay un origen multifactorial, entonces son muchos los factores que están influyendo en la génesis, en el origen del trastorno. Un peso fundamental lo tiene el cambio de los cánones de belleza. De hecho, la anorexia y la bulimia son enfermedades nuevas, patologías nuevas, que no aparecían antes cuando la belleza se asociaba a un modelo con más peso. La publicidad es fundamental, las revistas son muchas veces el medio de transmisión de estas dietas tan bajas en calorías, entonces las revistas también. Pero bueno, también muchos factores de personalidad, el tener una autoestima baja, hay muchos factores que pueden estar influyendo, comentarios en la infancia, sus amigas, sus amigos, muchísimos son los factores que pueden influir, pero la publicidad y los cánones de belleza y la moda tienen un peso fundamental en esto. El tratamiento pasa por ser médico, me imagino, ¿no? El más adecuado. El tratamiento tiene que ser un tratamiento multidisciplinar, en el que intervienen por un lado médicos, psiquiatras, bueno, la figura de la enfermera es fundamental y sobre todo la figura de los psicólogos y de las psicólogas es muy importante, sobre todo en el trastorno bulímico, donde la terapia cognitivo-conductual es la que obtiene mejores resultados, y eso bien nos lo comentaba una de las ponentes en las jornadas, como es María de los Ángeles Gómez, nos expuso cómo en su trabajo pues justamente reflejaba esto, que el tratamiento psicológico es el más eficaz en bulimia nerviosa. No sé si hay datos concretos de Asturias o simplemente se extrapolan de los datos nacionales. ¿Cómo se sabe exactamente si en el número de afectados en Asturias existen datos? Existen datos del sistema de salud. El sistema de salud, en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, ha tratado durante el año 2008 en torno a 500 personas. Pero bueno, la mayoría de los casos no se tratan en la sanidad pública. Eso podríamos decir que es únicamente la punta del iceberg, los casos quizá más crónicos, más graves, pero hay muchos otros casos que se trabajan desde la sanidad privada. Yo, por ejemplo, en mi consulta tengo pacientes que apenas han acudido a la sanidad pública, o si han acudido a atención primaria únicamente. Nunca han estado en una unidad de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y por qué se derivan más casos, o la gente que sufre un problema de esto o sus familiares, por qué lo llevan más a la sanidad privada que a la pública? Muchas veces pues porque desde la sanidad pública no encuentran quizás la ayuda adecuada, o no saben acudir al lugar al que deben de pedir ayuda, y también porque las patologías psicológicas muchas veces se viven un poco en secreto y consideran que desde la sanidad privada pues puede estar un poco más salvaguardado más privacidad, ¿no? La privacidad. Eso es una hipótesis un poco personal, pero bueno, es lo que ellos comentan. Por cierto, que estas primeras jornadas de trastornos de la conducta alimentaria lo organizaba la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias. El año pasado ya organizáis también sobre otro asunto, unas jornadas similares, ¿no? Sí, el año pasado realizamos las jornadas de Sexo sin duda, en las que la temática principal es la educación afectivo-sexual. Son dos de los pilares fundamentales que trabajamos desde la asociación. Consideramos que son dos problemáticas que afectan mucho a los jóvenes y sobre todo a las chicas jóvenes, que es los objetivos que nosotras trabajamos. ¿El año que viene seguiréis con trastornos de la conducta alimentaria o vais a variar la temática? No sabemos si intercalar los temas, o incluso una de las últimas propuestas que hablábamos al hacer un poco el análisis, el balance de las jornadas, es incluso juntar las dos temáticas y hacer un día centrado en uno de los temas, en educación afectivo-sexual, y el otro pues un poco trastornos de la conducta alimentaria, pero bueno, aún está la idea por madurar. Jimena Llamedo, la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. A vosotros por invitarnos. Hasta luego.
a la espera de que mañana David Barral seguramente nos dé una de las imágenes del año. El delantero gaditano del Sporting de Gijón va a cumplir con su promesa y se va a meter en el estanque de los tiburones del Acuario de Gijón. A la espera de eso, decíamos, abrimos hoy la información deportiva hablando del Real Sporting, pero por otras razones. Hoy tuvo doble jornada de trabajo pensando en el choque del próximo domingo ante el Málaga. Manuel Preciado confía en recuperar efectivos para afrontar el encuentro de la Rosaleda y sigue pensando en la contratación de un portero en el mercado de invierno. Esperemos que de momento, como mínimo, no pierda un delantero mañana y que salga intacto Barral de esa apuesta que se hizo si el Sporting subía a Primera División de meterse, como digo, mañana en ese estanque de los tiburones del Acuario. Diego Castro y Colín se encuentran muy recuperados de sus respectivas dolencias y tienen muchas opciones de estar en la expedición para Málaga, el gallego incluso de jugar, mientras que Diego Camacho, sin estar descartado, goza de menos posibilidades. No se quieren correr riesgos. En cuanto a Carmelo y Matabuena, no estarán en la Rosaleda en el partido liguero dominical, aunque en su caso por haber visto la quinta amarilla. También Preciados baja por sanción, aunque seguirá el encuentro desde la grada del campo malacitano, con Iñaki Tejada a pie de banquillo. Mañana podrían tener el alta médica tanto Colín como Diego Castro, mientras que la duda no se despejará hasta el sábado en el caso de Diego Camacho. Mejor, quitando a Andreu, que todavía va a hacer un trabajo específico, los demás ya han entrenado casi todos con normalidad, excepto Jürgen y Diego, que se incorporarán ya al trabajo con balón, si Dios quiere, en 2 días. Y nada, Diego Castro ha hecho el entrenamiento total, así que nada, están los que fueron mal han marchado, como ya prevíamos, bastante mejor, ¿no? Yo espero que tanto Diego Camacho como el propio Jürgen sean alta ya a media semana, si Dios quiere, ¿no? Manuel Preciado está pendiente también estos días de la incorporación de un nuevo portero. El técnico de Astillero cree que Sergio Sánchez es un guardameta de garantías, pero no se pueden arriesgar a que una nueva lesión como la de Cuellar deje la portería tocada para el resto de temporada. Hay que pensar solamente en el tema de un portero, no hay que pensar solamente en el hoy, hay que pensar en lo que pudiera pasar mañana. Para mí Sergio, lo he dicho ya 1000 y pico veces, es un portero con totales garantías. Con totales garantías, me refiero al boss, a Sergio Sánchez, ¿no? Y el Punti es un portero con un esplendoroso futuro. Pero amigo, lo mismo que le ha pasado a Cuellar le puede pasar mañana a Sergio, ¿eh? Y entonces nos veríamos muy colgados en una posición en la que hay que tener ciertas garantías para competir. Que no viene nadie, yo estaré igual de feliz con los dos, pero yo creo que es un tema como para intentar ser previsor, ¿no? Por otra parte, mañana el tanque de tiburones del Acuario de Gijón será el escenario a la 1 de la tarde de una inusual despedida de año cargada de buenos deseos para el 2009. La protagonizarán conjuntamente la anfitriona de la pileta, la tiburona Elisa, y su invitado, el delantero del Sporting Barral, quien ya se ha probado el traje de buceo que utilizará y sobre el que pondrá su camiseta rojiblanca. Bueno, pues seguimos en capítulo futbolístico para centrarnos ahora en el Real Oviedo. El Consejo de Administración de la entidad azul ha sacado adelante de forma aplastante la Junta de Accionistas, pero no ha servido esta para convencer a la mayoría de los pequeños accionistas que reprobaron la gestión del Consejo, al que pidieron que abandonase el club. Como se había anunciado, no hubo sorpresas. El Consejo del Real Oviedo sacó adelante la Junta General de Accionistas gracias al paquete accionarial que tenía en su poder. Y así se aprobaron todos y cada uno de los puntos del orden del día en una junta marcada por el rechazo de los accionistas minoritarios que pidieron a gritos la dimisión de Alberto González, máximo accionista de la entidad, y de todo el Consejo. González, a través de la sociedad Control Sport, controla el 39,6% del capital social y a esos títulos hay que sumarle el 21% del ayuntamiento, que estaban delegados en el presidente del Consejo, Damaso Bances. Con estos números el Consejo no tuvo ningún problema para aprobar todos los puntos incluidos en el orden del día, en una junta que se alargó por espacio de 3 horas. La sociedad presentó un beneficio de la pasada temporada de 1.912.158 euros, gracias a la activación, compra del Ayuntamiento de Oviedo de las marcas del club por 3 millones de euros. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, el último día del año en Asturias, cielos con intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas y posibilidad de alguna precipitación débil dispersa, principalmente en la cordillera. Parece que el año se va a despedir y al menos será hasta Reyes bastante nuboso y lluvioso todavía. Las temperaturas máximas van a permanecer sin cambios, las mínimas en ligero ascenso. Las mínimas, por ejemplo, de 4 a 5 grados, las máximas de 13 a 14.
Nada más por hoy. Mañana viviremos el que ha de ser nuestro último informativo de este año 2008. Por cierto, además también mañana van a poder ustedes ver ese resumen del año que les hemos preparado aquí en Teleasturias. Gracias, muy buenas noches y hasta mañana.